Mi hermana no pudo soportar mi pérdida de peso, así que intentó humillarme en su boda. Pero esta vez me defendí. Tengo 32 años. Crecí con la creencia de que la familia se suponía que era tu refugio seguro, tu refugio del mundo. Pero con los años, aprendí por las malas que no todas las familias funcionan así. Y a veces, las personas más cercanas a ti pueden hacerte más daño. Todo comenzó en mi infancia. Siempre fui la gorda de mi familia, la que destacaba por todas las razones equivocadas. Desde el momento en que entré al jardín de infancia, me di cuenta de que mi tamaño me diferenciaba de los demás niños. A medida que crecía, se hacía aún más evidente. Para cuando llegué a la escuela secundaria, no se podía negar. Tenía sobrepeso y era una fuente constante de vergüenza. Las burlas comenzaron temprano. Los niños en la escuela me insultaban, hacían bromas crueles y me excluían de las actividades sociales. No me invitaban a fiestas de cumpleaños y no me elegían para ningún equipo deportivo. Me convertí en un blanco y fue lo más difícil de soportar. Intenté bloquearlo, encontrar consuelo en otras cosas. Recurrí a los libros. Los libros eran mi escape. Me permitían vivir en mundos donde no tenía que preocuparme por ser juzgada o burlada. A pesar del acoso, sobresalí en lo académico. Me conocían como la chica nerd. Y aunque eso no resolvía todo, me dio algo a lo que aferrarme. Obtuve buenas calificaciones y mis padres siempre estuvieron orgullosos de eso. Pero en el fondo, sentía que no importaba lo que hiciera, no era suficiente. Mi hermana menor, Bonnie, era lo opuesto a mí. Siempre fue la niña de oro, la que no podía hacer nada malo. Era popular, extrovertida y amada por todos, es decir, por todos menos por mí. Al crecer, Bonnie tuvo todo a su alcance. Era una belleza natural, el tipo de persona que podía entrar en cualquier habitación y convertirse instantáneamente en el centro de atención. Yo, por otro lado, siempre sentía que solo intentaba mantener el ritmo, como si no perteneciera. Pero la amaba, era mi hermana. Y no importaba cuán diferentes fuéramos, siempre intenté protegerla. Pensé que eventualmente nos haríamos más cercanas. Pero a medida que crecíamos, las cosas comenzaron a cambiar. El contraste entre nosotras era marcado, y algo que mi familia nunca me dejó olvidar. Bonnie era el sol, la mariposa social que podía iluminar cualquier habitación. Yo era la sombra, la torpe que parecía no encajar en ningún lado, literal y figurativamente. La escuela era un campo de batalla. Los niños pueden ser crueles, pero los amigos de Bonnie eran especialmente viciosos. Hacían sonidos de cerdos cuando pasaba, dejaban notas en mi casillero sobre programas de pérdida de peso y una vez incluso organizaron una intervención simulada sobre mi problema de alimentación en la cafetería. ¿Y Bonnie? No se quedó de brazos cruzados. Lideró la carga, su risa musical resonando por los pasillos mientras yo contenía las lágrimas. La respuesta de mis padres al acoso fue quizás aún más dolorosa que el tormento en sí. Solo son niños siendo niños, decía mi madre, apenas levantando la vista de su revista. Tal vez si perdieras algo de peso, no tendrían nada de qué burlarse. Mi padre simplemente negaba con la cabeza y murmuraba algo sobre cómo debería ser más como mi hermana. Mientras Bonnie coleccionaba votos de popularidad y coronas de reina del baile de graduación, yo coleccionaba sobresalientes y premios académicos. Era el único ámbito en el que podía brillar, donde mi tamaño no importaba. Pero incluso esta victoria se vio empañada por la reacción de mi familia. Es bueno que seas inteligente, decía mi madre, porque con tu apariencia. Nunca terminó esa frase. No tenía que hacerlo. Una noche, durante mi último año, Bonnie llegó a casa borracha y confesó algo que me conmocionó hasta la médula. Había estado saboteando sistemáticamente mis tareas escolares durante años, robando tareas, borrando archivos de mi computadora, incluso convenciendo a los maestros de que había hecho trampa. No podía dejar que tuvieras nada, dijo arrastrando las palabras, riendo como si fuera una gran broma. Ya eras la inteligente. Tenía que mantenerte en tu lugar. La universidad fue mi escape. Me mudé lo más lejos que pude, construyendo una nueva vida donde nadie me conocía como la hermana gorda de Bonnie. Hice amigos que me valoraban por mi mente, mi humor, mi lealtad. Pero las heridas de mi infancia aún supuraban. La noche en que Bonnie publicó otro comentario sarcástico en mi foto de Facebook, algo dentro de mí se rompió. Estaba harta de dejar que su voz dictara cómo me sentía conmigo misma. No se trataba de demostrarle nada a ella ni a nuestros padres. Se trataba de que yo finalmente tomara el control de mi vida. Empecé poco a poco. Me uní a un gimnasio, aprendí a cocinar comidas saludables, trabajé con un nutricionista. Los cambios físicos se produjeron gradualmente, pero fue la transformación mental la que realmente cambió todo.
Mi terapeuta me ayudó a comprender cómo los años de preocupación amorosa de Bonnie y las constantes comparaciones de nuestros padres habían moldeado mi autoestima. A medida que crecía mi confianza, también lo hacía mi audacia. Me teñí el cabello castaño ratonil de un rubio llamativo. Reemplacé mi ropa sin forma con atuendos que me hacían sentir poderosa y finalmente comencé a verme a mí misma como alguien digna de ocupar espacio en el mundo. Luego llegó el mensaje de grupo. Dijo que sí. Por supuesto, ella sería la primera en casarse. Y, por supuesto, nuestros padres pasarían la siguiente hora en el chat grupal familiar hablando con entusiasmo sobre el momento perfecto de su niña. Cuando me llamó para invitarme personalmente a la boda, pude oír esa dulzura familiar en su voz, el tono que siempre precedía a un cuchillo en el corazón. Solo me preocupo por ti, suspiró, como si llevara una gran carga. No te estás volviendo más joven. Y con tu situación, bueno, no querrás terminar sola, ¿verdad? Casi me reí. Hace 6 meses, esas palabras me habrían enviado a una espiral. Ahora, me resbalaban. Bonnie seguía jugando a los mismos juegos de siempre, pero yo ya no era la misma jugadora. 2 semanas antes de la boda de Bonnie, mi familia insistió en que volara a casa para un almuerzo de planificación final. Entré en la casa de mis padres como una persona diferente, no solo físicamente, sino en todos los sentidos que importaban. La sorpresa en sus rostros era casi cómica. La taza de café de mi madre se congeló a mitad de camino hacia sus labios. Mi padre parpadeó rápidamente, como si intentara aclarar su visión. Pero fue la reacción de Bonnie la que realmente lo dijo todo. Pasó junto a mí al principio, sin reconocer a su propia hermana. Cuando se dio cuenta, su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y, finalmente, algo que se parecía mucho al miedo. Hermana, ¿eres realmente tú? El almuerzo que siguió fue una clase magistral de comportamiento pasivo-agresivo. Bonnie seguía tocándome el estómago como si buscara relleno. Mi madre no podía dejar de hacer cumplidos sarcásticos. ¿Te ves tan diferente? Casi demasiado diferente. Tal vez deberías atenuarlo para la boda. La sugerencia de que me volviera a teñir el cabello de castaño fue la gota que colmó el vaso. ¿Por qué?, pregunté, con voz firme. Bonnie tiene los derechos de ser rubia. Ahí fue cuando todo explotó. Mi familia reveló sus verdaderos colores, sugiriendo que estaba tratando de eclipsar a la novia, que estaba siendo egoísta, que debería hacerme menos notoria para el gran día de Bonnie. El día de la boda en sí fue un estudio de caos controlado. Llegué luciendo lo mejor posible, no para eclipsar a nadie, sino porque finalmente había aprendido a valorarme a mí misma. Los susurros y las miradas dobles de los parientes que no me habían visto desde mi transformación fueron satisfactorios, lo admito. Pero luego vino el brindis de boda de Bonnie. Se paró allí con su perfecto vestido blanco, copa de champán en mano, y decidió darle un último golpe a su hermana mayor. Quiero agradecer a mi hermana anteriormente gorda, anunció a la sala, su voz con ese tono burlón familiar, que trabajó tan duro para encajar en esta boda, literalmente. La sala se llenó de risas incómodas. Algo en mí cambió. Años de tomar el camino correcto, de permanecer callada, de ser la persona más grande. Todo se evaporó en ese momento. Me levanté, caminé hacia el micrófono y se lo quité de la mano. Gracias, Bonnie, por ese conmovedor homenaje, dije, con voz clara y fuerte. Saben, amigos, mi hermana siempre ha tenido una forma especial de hacer que la gente se sienta incluida. Cuando éramos niñas, organizaba intervenciones especiales sobre mi peso en la cafetería de la escuela. Robaba mis tareas y saboteaba mis proyectos porque no soportaba que fuera más inteligente que ella. Y ahora, el día de su boda, está mostrando esa misma atención considerada a los detalles. Me volví hacia su prometido, que observaba con creciente preocupación. Espero que sepas en lo que te estás metiendo. Mi hermana no se casa solo por amor. Se casa por estatus, por apariencia, por lo que crea que la hará verse mejor que todos los demás. Al igual que pasó toda su vida tratando de hacerme sentir más pequeña, para sentirse ella más grande. El silencio en la sala era ensordecedor. Dejé el micrófono suavemente, recogí mi bolso y salí con la cabeza bien alta. Detrás de mí, podía oír los murmullos que comenzaban, el caos que comenzaba a desarrollarse. Las consecuencias fueron nucleares. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos familiares me condenaban por arruinar la boda de Bonnie, otros me felicitaban en silencio por finalmente defenderme. Mis padres dejaron mensajes de voz exigiendo que regresara y me disculpara. Bonnie envió una serie de mensajes de texto cada vez más histéricos sobre cómo había destruido su día perfecto. Pero el acontecimiento más interesante se produjo 3 días después. El prometido de Bonnie canceló la boda.
Mi discurso aparentemente le había hecho empezar a hacer preguntas sobre el comportamiento pasado de Bonnie, y no le gustaron las respuestas que encontró. Varios de nuestros antiguos compañeros de escuela se presentaron con historias sobre cómo Bonnie me había tratado, y el patrón de manipulación se hizo evidente. Mis padres estaban furiosos, por supuesto. Me culparon por envenenar la relación de Bonnie, por volver a los miembros de la familia en su contra, por todo excepto por su propio papel en permitir su comportamiento durante todos estos años. Algunos parientes se pusieron de su lado, alegando que estaba celosa y había saboteado deliberadamente la felicidad de mi hermana. Pero otros, en particular aquellos que habían presenciado los años de abuso, se mantuvieron firmemente de mi lado. Mi tía, que siempre había sido amable conmigo, finalmente habló sobre cómo me había visto sufrir bajo la crueldad de Bonnie y la negligencia de nuestros padres. Bloqueé sus números, eventualmente todos ellos. Bonnie, mis padres, los parientes que no podían ver más allá de sus propios prejuicios. No fue fácil, pero fue necesario. El flujo constante de culpa y manipulación tenía que detenerse si alguna vez iba a sanar. La libertad que vino con esa decisión fue increíble. Por primera vez en mi vida, no vivía bajo la sombra de sus expectativas o críticas. Podía ser simplemente yo. No la hermana gorda, no la inteligente, no la que necesitaba atenuar su luz para que los demás se sintieran cómodos. Solo yo. Me dediqué a mi carrera, sobresaliendo de maneras que nunca antes lo había hecho porque no estaba constantemente dudando de mí misma. Empecé a salir, a conocer gente que me apreciaba por lo que era, no por mi apariencia. Incluso comencé un grupo de apoyo para otras personas que habían experimentado acoso familiar, convirtiendo mi dolor en un propósito. 6 meses después del incidente de la boda, me encontré con Bonnie en una cafetería local. Había perdido peso, demasiado peso, y parecía atormentada. Por un momento, sentí un destello de la vieja culpa, la arraigada responsabilidad por su felicidad. Pero entonces recordé todos los años de tormento, todas las lágrimas que había derramado por su crueldad. Espero que encuentres la paz, Bonnie, dije, y me fui. Porque eso es lo que pasa con las relaciones familiares tóxicas. A veces lo más amable que puedes hacer es alejarte y dejar que la gente se enfrente a las consecuencias de sus propios actos. Dicen que vivir bien es la mejor venganza, pero he aprendido que no se trata de venganza en absoluto. Se trata de reclamar tu poder, tu dignidad, tu derecho a existir exactamente como eres. El peso que perdí no fue solo físico, fue el peso de sus expectativas, sus críticas, su constante desaprobación. Todavía tengo días en los que dudo de mí misma, en los que las viejas inseguridades vuelven a aparecer. Pero entonces recuerdo a esa niña asustada y con sobrepeso que encontró su fuerza, que se paró frente a una sala llena de gente y finalmente dijo su verdad. Todavía es parte de mí, pero ya no tiene miedo. La verdad es que la familia no siempre se trata de sangre. A veces, se trata de encontrar personas que celebren tu éxito en lugar de intentar atenuar tu luz, que te amen no a pesar de quién eres, sino por quién eres. En cuanto a Bonnie y mis padres, de vez en cuando oigo cosas por ahí. Bonnie nunca volvió a programar su boda. Mis padres siguen poniendo excusas por su comportamiento. Pero su historia ya no es mi historia. Estoy escribiendo la mía ahora. Y en esta versión, no soy el personaje secundario. Soy la heroína de mi propia vida. ¿Y sabes qué? Esa es la mejor transformación que existe. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.